Ya. Bueno, y entonces la taxonomía de Bloom se observa en el temario, pero estos 6 eslabones de la taxonomía de Bloom, del triangulito, se van abriendo en raíces, ¿ya? Que cada una tiene diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, en el temario de la prueba de competencia lectora, aparece rastrear y localizar, cuando tienes que ir al texto y buscar una información. Relacionar e interpretar. Entonces son brazos, si ustedes quieren, ramas que le aparecen a las principales habilidades. Y después evaluar y reflexionar. Y así, si tú te pones a estudiar el temario, que es lo que te piden que tú sepas, en definitiva son cosas que se desprenden de la taxonomía de Bloom, como identificar, como relacionar, sintetizar, inferir, interpretar, evaluar, reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que tú trabajaste de quinto básico hasta cuarto medio. Todas cosas que con los profesores, que si fuiste al colegio, lo hiciste. Ya, bien o mal, de alguna manera completa o incompletamente, pero lo hicieron. Saben responder estas cosas porque estuvieron 12 años expuestos a esta situación. Y por eso, ¿qué es lo que se pregunta en la prueba? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, después, todo esto que estoy contando va a dar paso en el 2022 a una nueva prueba que se va a llamar PAU, ¿ya? La prueba de admisión universitaria, que viene a cambiar la prueba de transición. Pero esta prueba, por suerte, no está para angustiarte a ti, sino que está para angustiar a tus hermanos chicos o a los que vengan después, porque esto en 2 años más, ¿cierto? A ustedes les va a tocar la prueba de transición, que va a dar paso a la prueba de admisión universitaria nueva, que es la PAU. Ya, así que si tiene un hermano en primero, en segundo medio, dígale que le va a tocar la PAU, para que se empiece a angustiar desde ya. No, mentira. Ya, muchachos. ¿Cómo es la metodología que vamos a tener en el preuniversitario? ¿Qué materiales vamos a ocupar? La Nadia pone fabuloso. ¿Qué materiales vamos a ocupar principalmente en el preu de preparación ética? Vamos a ocupar siempre documentos y materiales del DEMRE. Primera cosa, siempre documentos y materiales del DEMRE. Oficiales. Y también vamos a ocupar lecturas seleccionadas por el profesor. Lecturas y documentos que yo tengo en mi computador, que he trabajado en el colegio, que sé que ustedes también trabajan o cosas parecidas que han trabajado con los profesores y que son lecturas que también vienen sugeridas en los planes nacionales. Ya todos tenemos algo en común. Entonces vamos a trabajar con principalmente estos dos materiales. Los materiales del DEMRE oficiales y lecturas que por supuesto yo con mi criterio selecciono porque sé que son las que mejor vienen al caso de nuestro estudio para la prueba de transición. ¿Dónde puedo encontrar todas estas lecturas y los textos necesarios para la clase de competencia lectora? ¿Qué me va a responder en el chat? Muy bien, Renato, muy bien, Isidora, Nicole, Camilo en Schoology. Ahí voy a subir todos los documentos que ustedes necesiten para ir complementando las clases. Los documentos se van a encontrar en Schoology y los videos del canal de YouTube que van a estar colgándose ahí durante el año, durante lo que queda del año, también van a ser un complemento para estas clases. ¿De acuerdo? Ya, si llegaste hasta aquí, ¿sí? Y no hiciste apuntes personales, pues ya es momento para comenzar a hacerlos, ¿de acuerdo? Así que me imagino yo que ahí al ladito tiene una hojita de roneo que sea, una boleta vieja para empezar a hacer sus apuntes. Por último, en el diario, ¿ya? Porque necesito que usted tome apuntes de lo que vaya escuchando, ¿de acuerdo? Eh, los apuntes
escritos, muchachos, constituyen una reflexión íntima y personal de cada persona en el estudio. Y en la comprensión de los textos, los apuntes son fundamentales. ¿Saben por qué? Porque ahí hay un proceso que es el proceso de transformación, que tú escuchas un contenido y varios contenidos y vas seleccionando lo que a ti te parece importante, lo que a ti te parece relevante o lo que tú no sabías. Por lo tanto, eso es una reflexión íntima y personal de cada uno que es necesaria, ¿ya? Entonces, todos deben tomar apuntes de lo que vayan encontrando interesante, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos, en definitiva, enseñarte en estas clases de preparación para la prueba de competencia lectora? ¿Qué es lo que busco yo como profesor? ¿Cuál es mi objetivo fundamental después de todo lo que dije? A ver que alguien me pueda responder. Claro, bien Matías, que aprenda, pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que yo quiero que aprenda? Eso, Valentina Millán. ¿Quién es la Valentina Millán? ¿Tiene la cámara prendida o no? Ya, Valentina, eso, que aprenda habilidades, que en realidad son habilidades que deberían tener. Ahora, yo no sé si usted las tiene o no las tiene, y si las tiene en cuánta medida, ¿de acuerdo? Pero son habilidades que debería tener. Eso es lo que estoy buscando yo, identificar cuán hábil es para la comprensión de lectura, que vaya más allá de prepararse para la prueba y que descubra en definitiva qué tan preparado está y cuánto le va a costar llegar a lograr el estándar, ¿de acuerdo? Ahora la prueba está un poquito distinta a la PSU anteriormente, como habíamos dicho. Claro, Génesis, que sean críticos, que sean reflexivos, que mejoren su comprensión de lectura. Eso es lo que buscamos aprender en preparación ética. Entonces, buscamos que usted comprenda, que sepa reflexionar, que sepa relacionar, que sepa analizar, que sepa hacer lo que el temario pide que haga. Muy bien. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de la literacidad. La literacidad es el primer tema del que vamos a hablar en estas clases. ¿Quién ha escuchado este concepto antes? Dígame, yo no. ¿Han escuchado lo que es la literacidad? La Génesis de Osandón no lo había escuchado. Ah, ya, la mayoría. Wow, me parece interesante porque es un concepto fundamental, ¿ya? La literacidad, queridos alumnos, es nada más ni nada menos que el conjunto de competencias que hacen hábil a una persona para recibir información y transformarla en conocimiento, ¿ya? Por eso que yo hablaba, por ejemplo, de los apuntes, de la toma de apuntes. Entonces, una persona eh, puede demostrar su capacidad de las habilidades, de tener habilidades, cuando a través de la literacidad es capaz de escuchar una información, recibirla, analizarla y transformarla en un conocimiento. Entonces, por ejemplo, usted se compra un celular nuevo, como yo decía al principio de la clase, y lee las instrucciones, ese folleto que viene en varios idiomas, ¿sí? Y cuando las lee, es capaz de, a través de la literacidad, transformar todos todas esas instrucciones, esos elementos que vienen ahí, leerlas, entenderlas, analizarlas y transformarlas en conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando prenda el celular, sepa cómo se ocupa. Ah, ya, entonces voy a aprender a hacer un screenshot, voy a aprender a cambiar la cámara frontal de la que está a la trasera, voy a aprender a bajar una aplicación, cosas que ustedes ya saben. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero cosas que todos nosotros ya sabemos, ¿cierto? Pero la literacidad entonces es esta capacidad, como dije, de tomar un conocimiento, de tomar un contenido y transformarlo en un
conocimiento, transformarlo a través de la lectura y de la escritura en una habilidad que le permita desarrollarse, ¿ya? Eso es la literacidad. Es poder decir, si sabes qué, yo tengo un conjunto de competencias que me hacen hábil. Y por lo tanto, yo estoy golpeando la puerta de la Universidad de Chile para entrar a Derecho, ahí en Pío Nono. Entonces usted tiene que venir con un puntaje que diga, yo aquí tengo en el maletín tengo literacidad y tengo tantos puntos en literacidad. 799 puntos, porque me equivoqué en 4 preguntas. Eso es la literacidad, demostrar que tiene una habilidad. ¿Sí? Y lo que hacen las universidades es quedarse con los mejores alumnos. Eso es lo que hacen las universidades. Y lamentablemente la forma que tienen es discriminando. ¿Sí? Lamentablemente lo que hace esta prueba, igual que la PSU, porque la prueba de transición no deja de discriminar. ¿Ya? La prueba de transición igual discrimina, deja afuera a los que menos saben. Lamentablemente es así. Y más cupos en las universidades no va a haber. Ya la Universidad de Chile no va, a corto plazo no va a crecer, no va a hacer más edificios para tener más profesores y más alumnos, los cupos van a ser los mismos. ¿De acuerdo? Cada año, 285.000 estudiantes chilenos tienen la posibilidad de dar la prueba y se inscriben para ir a darla. 285.000 personas. Muy bien. La literacidad, entonces, es esta capacidad que tenemos de poder tomar un conocimiento y transformarlo para que nos sirva, para que nos sea hábil, ¿sí? Vamos a hacer ahora un mapa conceptual, que tiene por objetivo, este mapa conceptual, que usted disponga de un orden de lo que ha estudiado en la enseñanza media. Ese es el objetivo de este mapa conceptual que vamos a trabajar ahora. Entonces le voy a pedir que ocupe una plana completa, ¿de acuerdo? Ocupe una plana completa para que le quede ordenadito. ¿Conocen a este personaje o no? ¿Quién conoce a este personaje? ¿Sí? Bien, ahí dedito para arriba me pone. Obvio, sí. Siempre dicen mi pololo. Ahí pone mi pololo, qué bello. El Tom. Ya, muchachos, el mapa conceptual del que vamos a hablar se relaciona con este personaje ficticio que es el hombre araña. ¿Por qué? Porque la palabra principal que vamos a ocupar para comenzar el mapa conceptual tiene que ver con las arañas. La palabra central del mapa conceptual es la palabra texto. Camilo, ¿tú estuviste en la primera clase? ¿Te estás repitiendo el plato ahora? ¿O esto ya lo habías escuchado o no lo habías escuchado? Pero sí estuviste en la primera clase. Ah, ya, ok. Ya, muy bien. Que le iba a decir que me ayudara, pero está medio difícil. Parece. Ya, muchachos. Texto es una palabra que viene del griego, que si lo tradujésemos sería algo así como tejer, lo que hacen las arañas, ¿de acuerdo? Texto es una palabra, un préstamo, una derivación del griego que significa tejer. Entonces, cuando uno crea un texto, está tejiendo palabras. Por eso que pongo a Tom ahí como el hombre araña, ¿de acuerdo? Las arañas tejen con su tela de araña, con su hilo, pero nosotros cuando escribimos un texto, estamos tejiendo. ¿Y qué ocupamos como insumo? No ocupamos lana, sino que ocupamos palabras. Y esta va a ser la palabra principal o central de nuestro mapa conceptual. Bien, ya sabemos de dónde viene la palabra texto. Y ahora vamos a decir muy bien, Diego, que este elemento, que es el texto, se puede clasificar de varias formas. Tenemos el texto, que lo podemos clasificar como texto escrito, pero, y es lo más lógico, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de texto, a todos se le viene en la cabeza una hoja con líneas,
¿Sí o no? Si yo digo texto, ustedes se imaginen en la cabeza una hojita blanca con párrafos con líneas. Claro, es lo lógico. Pero también vamos a decir, como dice la Valentina, que un texto puede ser oral. Y ya estamos aprendiendo cosas. Porque cuando yo prendí mi micrófono y comencé a hablar con ustedes, a saludarlos, yo comencé a tejer un texto, pero oral. Hechu, Miranda, te voy a sacar porque me estás haciendo spoiler. Y no me gusta. Todos los que ya escucharon mi clase, los vamos a sacar del chat. No, mentira. Ya. Entonces los textos pueden ser orales y pueden ser escritos. Como ya dije, es súper importante la oralidad porque hay tradiciones orales que nos han permitido tener relatos culturales, como por ejemplo la gente de Chiloé, que conoce el relato del Trauco, la Pincoya, el Caleuche, etcétera, etcétera, etcétera. Y que usted cuando iba en sexto básico se lo aprendía y disertaba con la Miss de lenguaje, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces los textos se pueden clasificar como escritos y orales, como el que estoy haciendo yo, el que estoy tejiendo yo ahora. Pero también los textos lo puedo clasificar como textos literarios. Gracias, Nadia. Como textos literarios. Y también, por otro lado, puedo decir que tengo los textos que son no literarios. Así de simple. ¿Ya? Textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios voy a encontrarme con esto que usted ha escuchado muchas veces en el colegio, todos los años, que son los géneros literarios. ¿Cuántos géneros literarios existen, muchachos? Génesis o Sandón. Muy bien. Existen 3 géneros literarios. Entonces vamos a completar, dejé harto ahí para tomar apuntes, vamos a completar estos 3 géneros literarios. ¿Ya? Pero antes de eso, voy a hacer un paréntesis para dar una explicación. Le voy a explicar lo que son las acepciones de las palabras. ¿Ya? Las acepciones de las palabras son nada más ni nada menos que los diferentes usos que le damos a una misma palabra. ¿Sí? Y eso lo debería notar por ahí, así bien cortito. Una acepción de las palabras son los diferentes usos que le damos a una misma palabra. Así se define. Y si quiere que le ponga un ejemplo, podemos poner el ejemplo de la palabra taco, porque existe el taco del zapato, primera acepción. Existe el taco mexicano, que es delicioso, el de pollo sobre todo, segunda acepción. Existe el taco del atochamiento vehicular, que es terrible cuando vamos en la mañana atrasado al trabajo y hay un taco tremendo ahí en la costanera, por ejemplo, mal. Y también existe una cuestión que ahora le llamamos POSIT, ¿cierto? Que antiguamente los abuelitos le llamaban el taco y que estaba al lado del teléfono para poder anotar cositas. A ese grupo de hojitas chicas también se le llamaba taco. Entonces la acepción de las palabras son los diferentes usos que le damos a una misma palabra. Muy bien, Belén Pizarro, como las palabras homófonas que suenan igual, pero que son distintas, y que cuando tú vas a la RAE a consultar por la definición de una palabra, te aparecen números hacia abajo, aparece la palabra y varias acepciones. Todos esos números que aparecen desplegados hacia abajo en la Real Academia Española, en el diccionario, son nada más ni nada menos que las acepciones de las palabras. ¿Sí?
¿Quedó claro o no? Muy bien. Ya, entendiendo entonces ahora lo que son las acepciones, yo les voy a contar una historia. ¿Ya? Esta historia, ¿conocen a estos dos señores o no? No, no los conocen, ¿sí o no? Platón y Aristóteles. En la otra clase me decían Jesús. Jesús era más flaco, po. ¿Cómo va a ser este Jesús más flaco? Ya, vamos a aprender hoy día, bueno, ya hemos aprendido varias cosas hoy día, pero hoy día vamos a aprender una historia que yo siempre cuento, y es la historia de uno de estos señores que acabo de mostrar, que es Aristóteles, que en este caso está de espalda, y uno de sus discípulos que se llama Teofrasto. Teofrasto es, a ver, déjenme mirar, es el que está de azul, ¿ya? En esta representación. Él es uno de los discípulos y sucesores de Aristóteles, ¿ya? Teofrasto fue el nombre que le puso Aristóteles a causa de su dulzura y de su elegancia, ¿ya? Pero no de la personalidad, sino que de la dulzura y elegancia que tenía cuando hablaba. Su nombre primitivo era Tírtamo, y Aristóteles, que era su maestro, vino y le cambió el nombre y le dijo, te vas a llamar Teofrasto. ¿Por qué? Porque hablas elegante y dulcemente. Bueno, estos dos hombres importantes para, para nuestra historia, no tan solo para el lenguaje, sino que también para la historia, llamado Aristóteles y Teofrasto, estaban un día en su biblioteca, en la biblioteca de la casa de Aristóteles, y Aristóteles le dijo a su discípulo Teofrasto, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir de vacaciones a la costa. Me voy a ir 3 días de vacaciones a la costa. Concéntrese para escuchar el relato. Y mientras yo me voy de vacaciones, dijo Aristóteles, tú te vas a quedar aquí en la biblioteca trabajando porque veo que está muy sucia esta biblioteca y que está muy desordenada. Entonces la misión que te voy a dar, querido discípulo, es que la ordenes y la limpies. 3 días tiene porque yo voy a volver. Como los discípulos en Grecia eran muy obedientes y muy confiados a sus maestros, no ponían ningún pero y accedían a lo que ellos les decían, porque sabían que detrás de eso había algo importante que aprender. Como cuando el profesor te dice, por ejemplo, que te leas la lectura domiciliaria, que es el libro del mes, porque detrás de esa lectura va a haber una habilidad que te va a sacar. Entonces ahí te preguntaba cosas, no sé, el nombre del protagonista, descripción física y psicológica, y ahí de a poquito te iban metiendo en la realidad del libro, ¿cierto? Habilidades, que ahora se preguntan. Muy bien. Entonces, así fue, se fue de vacaciones y cuando volvió, Paulina María Ortega, creo que me están desconcentrando y no corresponde lo que están haciendo. Ya no me haga bloquear el chat, porque es una herramienta que también ocupamos. ¿Sí, Jeremy? ¿De acuerdo? Ya, sigamos con la narración, por favor. Se fue los 3 días y el ayudante hizo lo que tenía que hacer, el discípulo lo hizo y cuando volvió al tercer día, encontró todo muy ordenado. Pero el discípulo le dijo, maestro, está todo impecable, pasé Poet, Sif, clorogel, hecho desodorante ambiental, todo lo que ustedes quieran. Lindo quedó, libre de COVID, la biblioteca, pero había una rumba de libros grande, más o menos significativa, que no tenían espacio, que no sabía dónde ponerlos. Entonces Aristóteles le dijo,
¿sabes qué, Teofrastro? Has hecho un buen trabajo. Vas ahora tú a irte de vacaciones 3 días a la costa. Entonces, en ese momento le pasó las llaves de la casa de la playa y le dijo, y estos 3 días que tú te vas como recompensa de tu trabajo, me voy a quedar yo aquí en la biblioteca estudiando. Y así fue, se fue 3 días y Aristóteles se quedó leyendo esa rumba de libros. Tomaba los libros, los hojeaba, leía la contraportada y los dejaba a este otro lado. Y así estuvo los 3 días leyendo la rumba de libros que tenía acá. Pasaron los 3 días y Teo volvió a la biblioteca. Y cuando volvió se quedó un poco impresionado porque dijo, oye, pero yo pensé que cuando volviera mi maestro iba a tener estos libros ordenados y no los veo ordenados, los veo casi igual. Y le preguntó, maestro Aristóteles, ¿por qué los libros están muy parecidos como yo los dejé? Mira, Teo, le dijo Aristóteles, yo aquí en la biblioteca encontré algo raro, porque cuando yo miraba los libros, algo no me calzaba. Y estos libros que están aquí, que tú dejaste, que tú no pudiste encontrarle un lugar, los vamos a ordenar. Y fíjate que delante de los libros de física vas a poner esta rumba de libros. ¿Y por qué le hace un espacio? Sí, hazle un espacio delante de los libros de física. ¿Por qué? Porque estos libros, una porción de estos libros que hay aquí son los libros de metafísica. ¿Metafísica? Sí, metafísica. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que es la metafísica? El prefijo griego meta significa más allá de. ¿Ya? Entonces, los libros que estaba ordenando Teo, adelante de los de física, eran los libros que iban más allá de la física, los libros de metafísica. A ver, ¿y qué estudian ustedes en física en tercero y cuarto medio? Pónganme ahí en el chat. ¿Qué cosas estudian? El movimiento, las ondas, la electricidad, los vectores, la fuerza, la masa, ¿cierto? Ya, ¿con qué fuerza se tarda y en cuánto tiempo se tarda caer este lápiz a cierto punto, a qué velocidad, qué roce tiene, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas cosas son cosas que se estudian en física. Por lo tanto, ¿qué son los temas que van en los libros de metafísica? ¿Cuáles serían los temas de los libros que van más allá de la física? Si ya sabemos lo que es física. No, pues Génesis, las dimensiones son físicas porque tú puedes medir algo. Bien, Nicole. Bien, las cosas espirituales, por ejemplo. Todo lo metafísico se relaciona con lo que no se puede medir. Yo soy físico y no puedo traspasar esta pared por mi cuestión física. Mi impedimento es físico. Pero un fantasma en un reality, por ejemplo, estaban grabando en la noche oscuro y pasó un fantasma, una sombra de una pared a otra. Eso es metafísica. ¿Por qué? Porque va más allá de la física. Y Teo quedó impresionado con lo que le había dicho su maestro. Había puesto entonces ahí un espacio para los libros de metafísica. Claro, y Luca me pregunta entonces, ¿qué es lo que es el metatexto, profe? Ah, bueno, meta, prefijo griego, que va más allá del texto, información que está fuera del texto. Y los psicólogos en los colegios conversan con los profesores en la sala la sala de reunión y dicen, bueno, no, lo que pasa es que hay que trabajar con los alumnos la metacognición. ¿Y qué es lo que es la metacognición? Cognición es el pensamiento. Entonces, meta, lo que va más allá del pensamiento. Cuando hablamos de metacognición nos referimos a pensar sobre lo que se piensa, reflexionar sobre el pensamiento. Eso es metacognición. Y lo estudian los psicólogos con los pedagogos, los psicopedagogos, ¿cierto? Ahí para poder ver y analizar a los alumnos caso por caso. Ya aprendí una palabra nueva. Todo lo que venga con meta al principio quiere decir que va más allá de lo que viene al final.
metacognición, metafísica, metatextos, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del pensamiento. Ya. Pero seguían quedando libros en la rumba y Teo estaba preocupado. Entonces Aristóteles va y le dice, yo miraba la estantería de matemática, Teo, y veía que estaban los libros de economía, de aritmética, de geometría, etcétera, etcétera, etcétera. Y miraba al otro lado la lista, la estantería de literatura, y los libros de literatura iban de principio a fin, solo literatura. Entonces eso me parecía terrible, mal. Entonces vino Aristóteles y le dijo, vas a hacer 3 espacios en el estante de literatura, porque estas 3 rumbas de libros que quedan aquí son los libros, en la primera de épicos, la segunda rumba de libros líricos y la tercera rumba de libros dramáticos. ¿Han escuchado esos nombres o no? Muy bien, la mayoría sí, ¿cierto? Bien, perfecto. Ahí Fernando o Fernanda no alcancé a leer, dijo lo que tenía que decir. Fernanda González, los géneros literarios, muchachos. Ahí es entonces a través de esta historia que aparece y hago el enlace con nuestro mapa conceptual. Vienen entonces los orígenes de los géneros literarios. ¿Y por qué es tan importante esta narración que acabo de contarles? Porque gracias a la clasificación que le da Aristóteles, nosotros podemos estudiar mejor la literatura. Y esa clasificación no fue el año pasado, ni el siglo pasado, fue en el periodo clásico, ¿cierto? Con los griegos y los romanos. Entonces, ¿por qué es tan relevante lo que estamos estudiando ahora? Fue súper significativo lo que hizo Aristóteles, porque desde esa fecha pasaron siglos y hoy día, 3 de julio, nosotros en los colegios de Chile y del mundo seguimos estudiando la misma clasificación que le dio Aristóteles a la literatura. ¿Se dan cuenta o no? Entonces ahora ustedes ya saben cómo es que nacen los géneros literarios. ¿Cuántos géneros literarios existen? 3. Muy bien. ¿Y quién los denominó así? ¿Quién les puso esa denominación? Muy bien, Aristóteles. Chacho, te voy a responder siempre y cuando te cambies tu nombre. Pon tu nombre y tu apellido, ¿ya? Porque es una regla de la sala virtual. Muy bien, muchachos. Alguien más me preguntaba, claro, usted mismo, que se tiene que cambiar el nombre. Me dice, la épica es lo mismo, está dentro de los narrativos, ¿cierto? Y eso es lo que voy a explicar ahora. Aristóteles dijo que habían 3 géneros: épico, lírico y dramático. Y nosotros ahora en el colegio le llamamos al género épico narrativo, ¿ya? Pero en realidad es exactamente lo mismo. Y al lírico en algunos colegios le llaman poético. Le cambian el nombre para que sea más entendible para los alumnos. Pero quiero volver un poquito atrás. Ya, gracias Ernesto. Quiero volver un poquito atrás para recordar qué es lo que eran las acepciones de las palabras, ¿cierto? Si yo me voy a hablar un poco de lingüística y de las acepciones de las palabras, ¿cuáles serían unas acepciones de la palabra género? Porque ahí dice que los textos pueden ser literarios y no literarios. Muy bien. Y que dentro de los literarios están los géneros literarios, ¿verdad? Los géneros literarios. Ya. Entonces, cuando yo hablo de la acepción género, me puedo estar refiriendo a 2 cosas.
y ustedes lo pusieron muy rápidamente a la tela. Por ejemplo, esta polera roja es una polera de algodón, y aquí ando trayendo unos jeans, que es otra tela. Esa es la primera acepción. Pero también yo puedo decir que la palabra género tiene una segunda acepción, porque por ejemplo tengo la raza humana, la humanidad, y se divide en dos géneros, el femenino y el masculino. Y ahí estoy ocupando la palabra género como una segunda acepción, ¿o no? No estoy hablando del género como la tela. Entonces, muy bien, Antonia Rivas, muy bien, Isis Quintanilla. Cuando yo hablo de género en esta segunda acepción, estoy hablando de clasificación, porque tengo la raza humana y la clasifico en dos géneros, el género femenino y el masculino. Entonces, muchachos, si yo hablo de géneros literarios, cosa que usted escuchó todos los años de la escolaridad, se lo repitieron muchas veces, pero no siempre lo entendieron a qué nos estábamos refiriendo. Si yo hablo de géneros literarios, ¿de qué estoy hablando en otras palabras? Muy bien, Jesús Fernández. Estoy hablando de tipos de textos. Géneros literarios, en otras palabras, son tipos de literatura, clasificación de la literatura. Y ya sabemos que la literatura la podemos clasificar de tres formas según Aristóteles: como género o como tipo narrativo, como tipo lírico y como tipo dramático. Y dentro del narrativo encontramos muchos subgéneros, ¿de acuerdo? ¿Qué me puede decir subgéneros épicos o narrativos? Escríbame subgéneros épicos o narrativos. Muy bien, novelas, cuentos, leyendas, perfecto, fábulas, mitos, epístola, muy bien, Diego López, novela, fábulas, cómics, la Karen, parábola, mito y leyenda, dice Cristian Segura, perfecto. Entonces, para seguir avanzando con nuestro mapa conceptual, vamos a decir que el género literario narrativo tiene varios subgéneros, que son los que ustedes están mencionando: la novela, el cuento, la epístola, el mito, la leyenda, la fábula, el microrrelato, la parábola, la epopeya, el poema épico, el romance, el cantar de gesta, etcétera, etcétera, etcétera. Cada género literario tiene sus subgéneros, y ustedes, en los 12 años de escolaridad que pasaron en el colegio, estudiaron estos subgéneros literarios, los estudiaron, ¿ya? Y no tan solo el profesor o la profesora de lenguaje tenía que encargarse de exponer a sus alumnos a los diferentes tipos de textos, porque el profesor les hacía leer noticias, después les hacía leer novelas, les hacía leer cuentos, leían fábulas, leían microcuentos de, no sé, Santiago o Iquique en 100 palabras, etcétera, etcétera. Le hacían leer cartas. Fernanda Saúd, la epístola es un subgénero narrativo que se escribe como una carta, ya que me está preguntando ahí en el chat. Esa es la epístola. Por ejemplo, en la Biblia están las epístolas, han escuchado, del apóstol Pablo, que son cartas que él escribía a la gente que conocía en diferentes lugares, ¿ya? Y me están preguntando por más, pero vamos a entrar en detalle más adelante a estos subgéneros. Lo importante es que usted en algún momento, en esos 12 años de escolaridad, los haya escuchado, ¿cierto? Que existen subgéneros y que haya leído. Y los profesores de lenguaje no tan solo tendrían que haberlos expuesto a diferentes lecturas de estos subgéneros, sino que además tendrían que haberle pedido que los escribiera.
y que les enseñara el profesor a escribir diferentes tipos de textos. Entonces, cuando son chiquititos le dicen, vamos a escribir un cuento, vamos a escribir un reportaje de las vacaciones. Entonces escribían qué es lo que habían hecho en las vacaciones, un reportaje. Después, cuando más grande, le decían, vamos a escribir una carta al director, vamos a escribir una columna de opinión, va a tener que ir a entrevistar a un famoso, y así el profesor de lenguaje te iba exponiendo a diferentes tipos de texto. Va a tener que escribir un ensayo, y ahí se les caía el mundo porque no sabían ni siquiera cómo hacer eh, una, un texto argumentativo, cómo hacer una hipótesis, una tesis o una tesina. Entonces trataban de buscar ahí los argumentos para defender la tesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno espera que cuando cumplan los 12 años de escolaridad y quieran entrar a la universidad, sean capaces de saber escribir muchos textos distintos, de diferentes formas, saber que los textos tienen ciertas estructuras. ¿Y cómo yo me puedo asegurar de eso? Bueno, mostrándoles los textos a los alumnos, que los conozcan, los lean y después que ellos mismos hagan sus propios textos. Tercero básico, escribirle una cartita al viejito Pascuero, escriban una cartita al Día de la Madre, y ahí usted aprendió que las cartas va al principio una introducción, un desarrollo, una despedida, va la fecha arriba, la firma abajo, querida mamita, querido viejito Pascuero, ¿cierto? Entonces así los van exponiendo y ustedes van conociendo diferentes tipos de texto, cosa que cuando se enfrenten en una prueba a un texto sepa de qué texto estamos hablando, ¿ya? Esa es la idea de los 12 años que estudiaron lenguaje, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Aún me cuesta, dice la Paulina Bravo Hernández. Sí, muy bien, Maritza, ahora todo cobra sentido, ¿cierto? Porque si usted quiere entrar a estudiar a la universidad, lo mínimo que tiene que saber es que existen diferentes tipos de texto. Pero no se preocupe, porque ya pasó 12 años y le han enseñado en 12 años y ha estado en contacto con todos estos textos. Si no conoce alguno de los que está ahí, que le devuelvan la plata inmediatamente, porque son los que debería conocer. Vaya al colegio y diga, devuélvame los 500.000 pesos de mensualidad que yo pagaba todos los años, todos los meses, porque no me enseñaron todos los subgéneros. Muy bien, muchachos. Uno no se acuerda, dice. Ya, pésimo servicio, pone Benjamín. Muy bien, vamos a dejar propuestas algunas reflexiones en la clase de hoy día. ¿Qué es cultura? ¿Cómo se relaciona la cultura con los textos? ¿Y qué entrega la cualidad de literario a un texto? ¿Qué es lo que es la cultura? ¿Cómo se relaciona la cultura con los textos? ¿Y qué le entrega esta literacidad o lo literario a un texto? ¿Ya? Muchachos, eso va a quedar para la siguiente clase. Esto que está aquí, que les estoy mostrando ahora, es nada más ni nada menos que la publicación del Instagram donde les enseñamos cómo hacerse su sesión de Schoology. Y si no tiene estos códigos, sáquele una foto, porque a través de estos dos códigos, una vez que tenga su eh, sesión de Schoology, va a poder ingresar a todos los documentos de mi clase y a todos los documentos de la clase del profe Manu de matemáticas, ¿ya? Solo con estos códigos. Sáquele una foto, porque son códigos importantes. Creo que también están publicados en el Instagram, ¿ya? Pero si no, esta clase ya está subida en Schoology. Descargue el PPT y lo va a encontrar. Perfecto. Cristian me asegura que sí van a estar. Ya. No se olvide de compartirnos en las redes sociales. No se olvide de que la clase número 2 la vamos a repetir el domingo. Imagínense, estamos trabajando hasta el día domingo. Así de trabajadores somos. Si quiere seguir la línea, la clase número 2 la repetimos el día domingo.
a las 11 de la mañana es la clase de competencia lectora.